Yo debía haber estado cerca de la cruz. Yo viví con Él. Yo caminé con Él. Vi de cerca cómo sanaba a los enfermos, cómo resucitaba a los muertos y cómo le daba salvación a todos aquellos que rendían su corazón. Yo debía haber estado cerca de la cruz. Yo sé que mucho se dice de mí. Oh sí, Pedro, el gran Pedro. Pedro dejó su casa, dejó su familia, dejó su trabajo, dejó hasta su estilo de vida, todo por seguir al Maestro. Pero hay algo que la gente no sabe de mí. Es que hay algo que Pedro no dejó. Pedro no dejó sus impulsos, no dejó sus reacciones, no dejó su carácter. Tenía un llamado tan grande, una visión de tanto alcance. ¿Qué me detenía? Podríamos decir Satanás o algún demonio tal vez. No, de ninguna manera. El peor enemigo que tenía Pedro era yo mismo que no dejé mis impulsos, no dejé mis reacciones, no dejé mi carácter. Recuerdo el día en que el Maestro se inclinó para lavarnos los pies. Y yo en ese momento, como siempre, dejándome llevar por mis impulsos, me pongo en pie y le digo, no, Maestro, ¿qué haces? Tú no me lavarás los pies, a mí nunca me lavarás los pies. Y él me miró y me dijo, Pedro, ¿cuántas veces he de enseñarte que mis pensamientos no son tus pensamientos y que mis caminos no son tus caminos? Te quiero bendecir y tú te opones simplemente porque no lo hago a tu manera. Pedro, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Tenía tantas cosas para darme. Yo tenía necedad. Yo debía haber estado cerca de la cruz. Tengo tan presente en mi mente el momento en que el Maestro giró y con una mirada triste hacia los otros discípulos les dijo, esta noche uno de ustedes me entregará. Y no solo que uno me entregará, sino que todos se escandalizarán a causa mía. Y yo en ese momento, como siempre, una vez más, dejándome llevar, me pongo en pie y le digo, no, Maestro, no, yo nunca te dejaré. Iré contigo hasta la muerte si es necesario, pero nunca te abandonaré. Él me miró y me dijo, Pedro, de cierto te digo, de que antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y así fue como sucedió. La primera vez estábamos en el huerto, cuando se lo llevan detenido y yo siguiéndolo de lejos me acerco y veo que lo meten al patio del palacio. Logro entrar entre la multitud y se me acerca una joven y me dice, tú estabas con él, tú eres uno de sus seguidores. Yo lleno de temor comienzo a ponerme mal y le digo, no mujer, no sé qué estás hablando, nunca lo vi. Me aparto un poco más y otro grupo de mujeres se me acerca y dice, este es uno de los galileos, seguía al Galileo, él estaba con ellos en el huerto. Y yo más temeroso por la situación empiezo a decirle, no, me están confundiendo, no soy yo, nunca lo vi ese hombre. Mirándolo al Maestro de lejos, se me acerca otra persona y me dice, verdaderamente este estaba con él, porque aún su manera de hablar lo delata. Y en ese momento, lleno de temor, comienzo a gritar, a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre, no lo conozco, nunca lo vi. Y enseguida cantó el gallo.
tal como mi maestro me lo había dicho. Me sentí el hombre más miserable, me sentí el más cobarde por haberle negado públicamente. Regresé a mi tierra natal, salí de Jerusalén y retomé mi oficio de pescador. No fui a la cruz en busca de su perdón, pero Él vino a mí. Él vino a mí y me perdonó. Me perdonó porque me preguntó si le amaba. Y yo lloré, pero esta vez mi llanto fue de dolor, de arrepentimiento, de vergüenza por haberle negado. Y él me miró y me dijo: Pedro, apacienta mi rebaño. Es decir, me restituyó el ministerio de haberse sido testigo fiel de todo lo que mis ojos habían visto. Yo debía haber estado cerca de la cruz. Yo soy uno de esos soldados. Yo estuve cerca de la cruz. Ese día me tocaba trabajar. Mi nombre, eso no es importante. Recuerdo cuando todo pasó. Era una de esas fiestas que solían celebrar los judíos que llamaban la Pascua. A mí nunca me interesaron esas fiestas porque eran muy importantes para mí. Pero recuerdo que en esos días se nos multiplicaba el trabajo y teníamos que estar muy atentos. Porque era mucha la gente la que venía a celebrarla y teníamos que vigilarlos a todos. Recuerdo que en esa fecha se había levantado un profeta que la gente llamaba el Mesías, al cual mucha gente seguía. Por eso nos mandaron nosotros, porque había que aplacarlos y dispersarlos a todos. Pero recuerdo que esa noche nos habían mandado con una instrucción bien precisa: acompañar a uno de sus seguidores para prenderle. Yo ya lo conocía. La semana anterior había entrado de la ciudad sentado en un burro. En un burro. Y la gente muy emocionada se quitaba sus mantos y la tendía en el camino para que el burro pisara. Otros arrancaban ramas de los árboles y la tendían a su paso. Y muy emocionados gritaban: ¡Hosana! Bendito que viene el nombre del Señor. ¡Hosana a las alturas! No necesitamos otros de sus reyes. Solo el César. Si me preguntan a mí, él se buscó que lo arrestaran y lo llevaran allí. Se creía rey. Y bueno, lo coronamos. Mis compañeros lo vistieron de un manto de púrpura y en su cabeza le pusimos una corona de espina y en su mano derecha un cetro real. Era un pedazo de palo. Bueno, no me miren así. Después de todo, yo soy un soldado romano. Recuerdo que mis compañeros, para burlarse de él, se postraban delante de él y decían: ¡Salve el rey de los judíos! ¡Salve el rey de los judíos! En ese momento, agarré el palo que tenía en su mano y empecé a golpear su cabeza. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Las espinas se clavaban en su frente y sangre salpicaba mi rostro y todo el lugar. Si tan solo se hubiera enojado, hubiera sido todo más fácil. Me hubiera gustado que nos insultara, me hubiera gustado que nos maldijera, me hubiera gustado que tan solo se enojara, pero nada de eso sucedió. Simplemente se mantuvo callado. Me miraba. Como cordero que va al matadero, no abrió su boca. Y así caminó. Y no fueron solamente esos golpes. Todavía llevo su sangre aquí. Entre latigazos y carcajadas abrió camino entre la gente.
esa misma gente que la semana anterior lo aclamaba, ahora lo escupía, lo maldecía y le tiraba piedras. Y él no dijo nada. Simplemente caminó, paso a paso, paso a paso. Llegó hasta el lugar donde crucificábamos a los criminales. Y fue ahí cuando me dieron el martillo. Y con él clavé sus manos, golpe a golpe, golpe a golpe, clavé sus pies, golpe a golpe, golpe a golpe. Veía como esos clavos se traspasaban su carne y se clavaban en el madero. Pero, ¿qué pasó? Si esto lo había hecho muchas veces. ¿Por qué algo en mi interior se quebrantaba? Algo en mi interior se quebraba en pedazos. No lo podía entender. Y fue ahí cuando levantamos la cruz. Y fue en ese instante cuando escuché las palabras que aún agitan fuertemente en mi interior. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, que ustedes no entienden. Estuve muchas veces en ese mismo lugar y vi diferentes reacciones. Unos los maldecían con todo su odio, otros los suplicaban por misericordia, pero Él pidió perdón por nosotros, por mí. En ese momento lo miré y ya para esa hora estaba muy lastimado, muy ensangrentado. Y fue en ese momento cuando nuestras miradas se cruzaron. ¿Por qué? ¿Por qué si él había sido sentenciado, por qué yo me sentía culpable? ¿Por qué? Si él era el que debía de morir, ¿por qué yo me sentía sentenciado? Yo debería estar ahí. Aún así, él no me miró con odio. Me miró como entendiendo que era yo el que necesitaba misericordia, que era yo el que estaba en serios problemas. Aún así él me miró como dándome a entender que él tenía mi vida en sus manos y no yo la de él en las mías. Él me miró como ofreciendo su vida en lugar de la mía. Yo fui uno de esos soldados. Yo estuve cerca de la cruz. Yo estuve al pie de la cruz. Yo soy su madre. Yo soy María. Pareciera que fue solo un momentito que lo tuve en mis brazos. Solo un momentito que lo pude proteger y cuidar. José y yo hicimos lo mejor para criarlo. Pero, ¿cómo cuidas de alguien que fue anunciado por un ángel? Alguien a quien pastores vinieron a verle y delante de quien hombres encumbrados se postraron. El ángel me dijo: será hijo del Altísimo. Reconozco que en ese momento no entendí demasiado, pero aún así hicimos lo mejor. Creció tan rápido que de repente era él quien cuidaba de mí cuando José murió. Pero aún eso no duró mucho tiempo. Cuando cumplió 30 años, se fue a predicar y mi corazón se entristeció.
Recuerdo cuando era un bebé y lo llevamos al templo a presentárselo al Señor. Un anciano se nos acercó y me dijo: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu alma. Y así fue. Una espada traspasó mi alma en las bodas de Caná, cuando me llamó mujer y no madre. Pero aún ahí no dejé de confiar en Él. Una espada traspasó mi alma cuando lo fui a buscar. Él estaba enseñando, había tanta gente que le pedía a alguien que se acercara y le dijera que su madre y sus hermanos querían hablarle. Sin embargo, él contestó que su madre y sus hermanos eran los que hacían la voluntad de Dios. Eso me dolió mucho, pero entendí que eso no significaba que yo había dejado de ser su madre. Una espada traspasó mi alma cuando me enteré que lo habían arrestado. Escuché la sentencia y cómo todos gritaban: ¡crucifícale, crucifícale! ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué? Si tan solo me hubieran preguntado a mí, su madre, yo les habría dicho lo bueno y amable que él era. Él no era un criminal. No lo era. Nada me preparó para lo que vino después. Lo pusieron frente a la multitud, lacerado, con un manto color púrpura y una corona de espinos en su cabeza. Después le pusieron la cruz sobre su hombro y caminando lo llevaron al monte llamado la Calavera. Una cosa es ver a un desconocido crucificado en el camino, otra muy distinta es ver a tu propio hijo siendo crucificado. Cada clavo que traspasaba sus manos y sus pies atravesaban mi alma y desgarraban mi corazón, y yo quería gritarles: déjenlo, déjenlo, no lo lastimen más, no lo golpeen más, déjenlo a él, pónganme a mí en esa cruz, no lo lastimen, él es mi bebé, mi Yeshua. No podía entenderlo. Pero ahora sí, yo estaba al pie de la cruz. La verdad es que Él nunca dejó de cuidarme, porque aún en esa cruz Él pensó en mí. Recuerdo cuando padecía más y más, me miró, yo estaba ahí con Juan, su discípulo amigo, y me dijo: madre, he aquí tu hijo. Y a Juan le dijo: he aquí tu madre. Aún en esa cruz, Él se preocupó por mí. Después de horas de agonía, horas de burlas y de mucho dolor, Él se estremeció y dio un grito, pero no un grito de dolor o de agonía, sino como de victoria. ¡Consumado es! Y murió. ¡Qué dolor! ¡Qué desconsuelo! ¡Cuánta tristeza sentí ese día y los días que siguieron! ¡Cuánto dolor! Les podría decir que la historia termina ahí,
que tuvimos un sentido funeral y que todos recordamos su memoria. Pero no fue así, no. Al tercer día empecé a escuchar rumores locos de que la tumba estaba vacía. Entonces fue Juan y al volver me lo contó todo, que la piedra había sido movida, que los lienzos estaban ahí doblados y que la otra María lo había visto. Entonces entendí. Fue como si toda su vida pasara enfrente mío en un segundo. Y antes de poder decirlo, alcé mi mirada y ahí estaba él, parado a la puerta, sonriendo como siempre solía hacerlo. Entonces yo le grité: ¡Hijo mío! ¡Mi Yeshua! ¡Mi Mesías! ¡Mi Dios! Yo siempre estuve al pie de la cruz. Qué difícil es estar acá ahora. Cuánto amor. Mi trabajo en esta mañana es dar una conclusión. No vamos a tener obviamente un mensaje, una prédica, una conclusión. Y créame que se me hace difícil. Se me hace difícil, no porque sienta tristeza, no porque las emociones lógicas de lo que acabamos de ver se hayan apoderado de mí, se me hace difícil porque Cristo está aquí, porque su presencia nos convence de que ese gran amor es real, es actual, es hoy. Porque no estamos solos. Porque la situación, sea cual sea que tengamos, nunca jamás podrá hacer que esto pierda valor, que esto pierda trascendencia. Ninguna situación jamás estará por sobre la cruz, porque la cruz es victoria, victoria para siempre. Y recién vimos a 3 hermanos, porque no son actores profesionales, y alguno se preguntó si contratamos actores profesionales. No lo son. Son hermanos de nuestra congregación que junto con la directora de teatro y muchos otros hermanos se esforzaron para hacer esta obra y para dejarnos algo en esta mañana. Y en la obra acabamos de ver a un Pedro que por esa altura se sentía y se creía un seguidor desleal por su accionar para con Jesús. Vimos a un soldado romano que estaba haciendo su trabajo y fue quebrantado, sus emociones fueron hechos trizas porque ese día fue diferente. Y vimos a una madre incondicional, como vos que también sos madre y habrás vivido este momento de una forma especial. Cada uno narró cómo Cristo en la cruz afectó su vida desde sus emociones. Y la historia aún nos cuenta que algunos de estos personajes, esas emociones, se hicieron vida tangible, no quedaron en emociones. Porque hermanos, si la emoción
no es asimilada y permitís que el Espíritu Santo, a través de eso que estás sintiendo y viviendo, te transforme, renovando tu entendimiento, la emoción no sirve de nada. La emoción esa que algún día sentiste por algún evento tiene que traducirse en tu vida a través de tus actos. Porque no somos seres almáticos, somos espirituales. Y todo lo que sucede en el espíritu, tenés que poder transmitirlo con tus actos. Las emociones, a la larga se mueren. Pero la realidad en esta mañana es que vos no sos un seguidor desleal, no sos un soldado ante Cristo, tampoco sos una madre incondicional. Vos, yo, somos hijos. Ni desleales, ni soldados, ni parientes. Vos y yo somos hijos, somos sangre de esa sangre. Hijos adoptados por esa sangre. Esa cruz, hermanos, fue la que abrió el camino para devolvernos y poder reconciliarnos con Dios. Y en tanto hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, esa reconciliación, hermanos, es un hecho que ya nadie, pero nadie podrá arrebatar de nuestras manos. Esa reconciliación es la que hizo también que nadie, pero nadie, pueda quitarte tu lugar en la eternidad al lado del Padre. Esa cruz fue el camino que abrió todo esto. Que seas hijo, que seas reconciliado y que tengas una eternidad con el Padre. Una vez con Cristo, por siempre con Él. Una vez de Cristo, siempre de Cristo. Pero hermano, esto no implica necesariamente que estés viviendo en el tiempo correcto de la cruz. Porque esta cruz tiene distintos tiempos. Y a veces no lo entendemos así, porque una cosa es todo lo que la cruz te brinda y otra muy distinta es vivir lo que la cruz te brinda. Y en esto, hermano, depende sí o sí de que en qué tiempo de la cruz estás viviendo. Hubo un tiempo de la cruz, donde los cristianos, aquellos que habían creído en Él, solo sentían derrota, solo sentían desesperación, dolor, angustia, que todo se desmoronaba, que no había salida. Hubo un tiempo de la cruz en donde lo único que se veía era una derrota inminente. Hubo un tiempo de la cruz donde lo único que se podía hacer era esperar que el tiempo pase porque no había nada que hacer. Ese tiempo de la cruz era el día viernes, cuando Cristo había sido crucificado. Allí los que creían notaban que todo se había terminado. Escucharon el relato de Pedro y el de María. Parecía que todo allí había concluido. El día viernes, el día en que la derrota parecía que era todo lo que a un cristiano le esperaba. Pero ese sacrificio, hermano, no fue solo para vida eterna. Ese sacrificio, hermano, no fue el final. El final fue la resurrección. El final fue el domingo y no el viernes. Y ese es el lugar donde debes pararte. El domingo es el lugar donde debes pararte, porque muchos, aún sabiendo el final de la historia, siguen viviendo en el viernes, en el tiempo incorrecto de la historia. Muchos, aún conociendo que el domingo fue una realidad, siguen viviendo sus vidas en la derrota. Siguen viviendo sus vidas como si no hubiera más nada que hacer. Siguen viviendo sus vidas en desesperación, en dolor, en angustia. Siguen viviendo una vida que parece que se está desmoronando y lo único que esperan es que llegue el final. Pero tu final
como hijo no es el viernes, tu final como hijo es el domingo. Y ese es el tiempo de la cruz en el que vos y yo debemos pararnos. Porque hermanos, el domingo es tu día, el domingo es el legado que Dios te dejó. El viernes es derrota, pero el domingo es victoria. El viernes es tristeza, pero el domingo es gozo. El viernes, hermanos, todo se acaba, pero el domingo es gloria. El domingo no es solo eternidad, el domingo es actualidad, es presente, es una vida de poder. El domingo es lo que Cristo dijo, este es el final. Vos no podés seguir viviendo en el viernes, en la derrota, no podés vivir en la angustia, no podés vivir en la espera de que todo se termine y está mal, porque Cristo resucitó y no vivís en el viernes, vos vivís en el domingo. Si alguien está entendiendo, por favor, dígame amén. Porque Cristo está aquí, Él está vivo y hoy es domingo para tu vida y es domingo para mi vida. Amén. Amén.